La ciudad de Jerusalén tiene una historia muy antigua, que se remonta a más de 5000 años. Su origen exacto no está completamente claro, pero a continuación te explico cómo se cree que nació y se desarrolló esta ciudad. Origen antiguo de Jerusalén. Época cananea, aproximadamente 3000 a.C. Los primeros asentamientos en el área de Jerusalén fueron probablemente establecidos por los cananeos, un pueblo semita que habitaba la región de Canaán, actual Israel, Palestina, Líbano y parte de Siria y Jordania. El nombre original pudo haber sido Urusalim o Jerusalem, que en acadio significa algo como ciudad de Shalem. Shalem era un dios cananeo de la paz o del atardecer. Época jebusea, alrededor de 1800 a 1000 a.C. La ciudad fue conocida como Jebús y estaba habitada por los jebuseos, un pueblo cananeo. Era una pequeña fortaleza ubicada en una colina, la actual colina de Ofel, cerca del monte Sión. Conquista por el rey David. 1000 a.C. Según la Biblia, el rey David, líder del antiguo reino de Israel, conquistó Jerusalén a los jebuseos y la convirtió en la capital de su reino. Su hijo, el rey Salomón, construyó el primer templo, que fue el centro espiritual del pueblo judío. Importancia religiosa. Con el tiempo, Jerusalén se convirtió en una ciudad sagrada para 3 religiones. Judaísmo, por el templo de Salomón. Cristianismo, por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Islam, por el Domo de la Roca y la tradición del viaje nocturno del profeta Mahoma. En resumen, Jerusalén nació como un asentamiento cananeo, creció bajo los jebuseos y fue transformada en una ciudad santa por los israelitas bajo el rey David y Salomón. Desde entonces ha sido una de las ciudades más disputadas y reverenciadas del mundo. Línea del tiempo de Jerusalén, desde su origen hasta la antigüedad. Fecha aproximada. Evento clave alrededor de 3000 a.C. Primeros asentamientos cananeos en la región de Jerusalén, probablemente llamada Urusalim, ciudad de Shalem. Alrededor de 1800 a.C., Jerusalén es conocida como Jebús, habitada por los jebuseos, pueblo cananeo. Ciudad fortificada, alrededor del año 1000 a.C. El rey David conquista Jerusalén y la convierte en capital del reino de Israel, alrededor de 960 a.C. El rey Salomón, hijo de David, construye el primer templo en Jerusalén, 586 a.C. El imperio babilónico, bajo Nabucodonosor II, destruye Jerusalén y el primer templo. Exilio del pueblo judío a Babilonia. Alrededor de 538 a.C., el imperio persa permite el regreso de los judíos y se construye el segundo templo. Alrededor del año 63 a.C., Jerusalén cae bajo control del imperio romano. Simba 33 después de Cristo. Según el cristianismo, Jesús es crucificado y resucita en Jerusalén. 70 después de Cristo. El segundo templo es destruido por los romanos durante la revuelta judía. Alrededor de 638 después de Cristo, Jerusalén es conquistada por los musulmanes y se construye el Domo de la Roca. Vamos a ver cómo era Jerusalén en la época de los reinados, es decir, durante los tiempos bíblicos en que fue gobernada por los reyes de Israel y Judá. Esta etapa va aproximadamente desde el año 1000 a.C. hasta el 586 a.C., y se considera una de las épocas más importantes en la historia antigua de Jerusalén. Jerusalén, en la época de los reinos bíblicos. Cronología aproximada, año evento clave, alrededor de 1000 a.C. El rey David conquista Jerusalén y la hace capital del reino de Israel. Alrededor de 960 a.C., el rey Salomón construye el primer templo y expande la ciudad. Alrededor de 930 a.C., el reino se divide en 2, Israel, norte, y Judá, sur. Jerusalén queda como capital de Judá. 722 a.C., el reino del norte, Israel, cae ante Asiria.
Judá y Jerusalén sobreviven. 586 a.C. Los babilonios destruyen Jerusalén y el primer templo. El pueblo es exiliado a Babilonia. Características de Jerusalén en esta época. 1. Ciudad real y sagrada. Jerusalén pasó de ser una pequeña ciudad jebusea a convertirse en la capital del reino de Israel bajo el rey David. David trasladó el Arca de la Alianza a Jerusalén, lo que aumentó su importancia espiritual. Su hijo Salomón construyó el primer templo, también conocido como el Templo de Salomón. Segunda arquitectura y urbanismo. La ciudad era más pequeña que en la actualidad, centrada en la ciudad de David, una colina al sur de la actual Ciudad Vieja. El templo y el palacio real estaban en una zona alta, con calles angostas y casas de piedra alrededor. Se construyeron murallas defensivas y un sistema de agua subterráneo, como el famoso túnel de Ezequías. Tercero, el primer templo. El lugar más sagrado para los israelitas. Era el centro de la vida religiosa, donde se ofrecían sacrificios y se celebraban fiestas religiosas. Contenía el Santo de los Santos, que albergaba el Arca de la Alianza, según la tradición. Cuarta, conflictos y alianzas. Jerusalén vivió guerras frecuentes con otros pueblos, egipcios, filisteos, asirios y babilonios. Hubo reyes fieles a Dios, como Ezequías o Josías, pero también reyes corruptos, según los textos bíblicos. La ciudad fue sitiada varias veces hasta su destrucción final por Babilonia. ¿Cómo era la vida diaria? La población era mayoritariamente hebrea, dedicada a la agricultura, la artesanía y el comercio. La religión estaba muy presente. Las leyes, la política y la vida diaria estaban guiadas por la Torá. El rey tenía poder, pero también existían sacerdotes y profetas con gran influencia espiritual y social. Fin de la época. En el año 586 a.C., Jerusalén fue destruida por los babilonios. El templo fue arrasado. Gran parte de la población fue exiliada a Babilonia, lo que marcó el inicio del exilio judío. En resumen, en la época de los reinados, Jerusalén era el corazón político, religioso y espiritual del antiguo pueblo de Israel. Su historia estuvo marcada por grandeza, fe y tragedia. Jerusalén hoy en día es una ciudad moderna, compleja y profundamente significativa, tanto histórica como religiosa. Aquí te hago un resumen claro de cómo es Jerusalén en la actualidad, 2025. Jerusalén en la actualidad, ubicación y situación política. Es una ciudad ubicada en el centro de Israel, Palestina. Israel considera a Jerusalén su capital indivisible. Palestina reclama la parte oriental como la capital de su futuro estado. Está dividida en dos sectores principales. Jerusalén occidental, mayoritariamente judía, moderna, bajo control israelí desde 1948. Jerusalén oriental. Incluye la Ciudad Vieja, habitada principalmente por palestinos. Fue ocupada por Israel en 1967 y es objeto de disputa internacional. La mayoría de países no reconocen plenamente a Jerusalén como la capital de Israel debido al conflicto con Palestina. Ciudad moderna y antigua a la vez, tiene zonas modernas con edificios altos, tranvías, universidades, hospitales y centros comerciales. Pero también tiene zonas antiguas con calles de piedra, mercados tradicionales y sitios religiosos milenarios. Centro religioso único. La ciudad está dividida en 4 barrios dentro de la Ciudad Vieja. Judío, Muro de los Lamentos. Cristiano, Iglesia del Santo Sepulcro. Musulmán, Explanada de las Mezquitas, Domo de la Roca y Al-Aqsa. Armenio, Comunidad Cristiana Armenia, con su propia historia. Es sagrada para 3 religiones: judaísmo, cristianismo, islam. Población, 2025, estimado. Total, más de 960.000 habitantes. Aproximadamente 60% judíos, 37% palestinos, musulmanes y cristianos. El resto,
Otras minorías. Tensiones y convivencia. Hay momentos de convivencia pacífica, pero también frecuentes tensiones entre comunidades por motivos religiosos, políticos y territoriales. La seguridad es alta, y hay presencia militar y controles en muchas zonas. Turismo. A pesar de los conflictos, Jerusalén es un destino turístico importante. Recibe millones de visitantes cada año por su riqueza histórica y religiosa. En resumen, Jerusalén hoy es una ciudad única en el mundo, un lugar donde lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo político, conviven y también chocan. Es símbolo de paz y conflicto al mismo tiempo,